Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico en este inicio de semana, día lunes, con algunas novedades, las elecciones de Perú y los movimientos políticos en la región. Para hacer un análisis sobre estos temas hemos invitado a Francisco Sierra Caballero, director de la CISPAL. A propósito que mañana tiene un evento tremendamente importante. Francisco, muy buenos días. Buenos días. Te saludo y además gracias por la invitación, porque mañana tenemos el homenaje a Armand Matelar. Así que ahí estaremos. Gracias, es un placer, es una ocasión, digamos, de gala para CISPAL porque reconocemos a uno de los pioneros de la comunicación en América Latina y están invitados cordialmente todos. Y a propósito también, mil gracias por habernos cedido el espacio. Mañana a las 2 de la tarde estaremos grabando en la CISPAL un pulso político, un debate entre autoridades económicas y empresarios, representantes empresariales, para tratar sobre los desafíos de la reactivación económica, programa que se graba a las 2 de la tarde de mañana en CISPAL y se transmitirá a las 10:30 en el horario regular de Pulso Político. Bueno, entramos en materia. Perú, elecciones de Perú, qué apretado está, aparentemente con el 89,53% de actas escrutadas. Kuczynski tiene el 50-52% y Keiko Fujimori tiene el 49-48%. ¿Qué análisis te merece estos resultados? Yo, mirando un poco con una perspectiva mucho más amplia, creo que en Perú se abre un camino de esperanza, no por las elecciones que han tenido lugar este fin de semana, sino sobre todo por una alternativa de progreso que era impensable después de años con Fujimori, de un sistema de dicta blanda y una situación de extrema violencia con Sendero Luminoso. La perspectiva que se abre para las próximas elecciones es de un cambio de progreso, que estamos hablando en un país con una altísima, la más alta concentración de la prensa y con una situación de desigualdad y de pobreza que se ha ido deteriorando en los últimos años. Así que la opción de las dos no es viable, no va a cambiar significativamente el país, pero desde luego se evita la vuelta a lo que era un régimen de corrupción y de dictadura con Fujimori, que representaba la candidatura de Keiko, ¿no? Cuando tú me mencionas, Francisco, las próximas elecciones, me estás diciendo entonces que Verónica Mendoza es la que sale ganando, no en la papeleta electoral, que no estuvo en la segunda vuelta, pero sí de cara a las elecciones luego de 4 años. Ha sido muy criticada por pedir el voto, pero ese voto se pedía para evitar una vuelta a la corrupción y a un régimen de dicta blanda que no favorecía el desarrollo de Perú. Y por contra ha logrado una articulación muy difícil en Perú entre diferentes sectores, una esperanza, un referente. Toca madurar ese proyecto político y a ella como candidata, pero tengo la certeza que a medio plazo va a representar una alternativa y una esperanza para Perú. Bueno, en el caso de Perú, la izquierda no tuvo un rol protagónico, me refiero, de llegada a la segunda vuelta, sí en términos de influencia con Verónica Mendoza, pero estamos frente a ¿qué? Frente a un gobierno de derecha que podría ser Pedro Pablo Kuczynski, y digo podría ser porque todavía no tenemos cerrados los datos oficiales, versus un gobierno que, ¿cómo lo catalogaríamos? Podría ser el de Keiko Fujimori. De Keiko representaría un poco la vuelta a ese régimen entre autoritarismo y liberalismo, y la perspectiva conservadora que previsiblemente cuando se ratifiquen los resultados se imponga, va a seguir por el mismo sendero neoliberal y las alianzas del Pacífico y las estrategias que han marcado los últimos años, con la diferencia de respetar de algún modo las reglas del juego democrático, que era la diferencia con el sistema de corrupción y de intereses creados que representaba Fujimori y su discípula, en este caso, al frente del Estado, ¿no? Pero en el ejercicio del poder, ¿qué gobernabilidad va a haber? Porque de una u otra manera Keiko igual saca una votación muy importante que debe llamar a la reflexión y por otro lado lidera la mayoría en el Congreso. Es decir, Pedro Pablo Kuczynski no va a estar un poco atado de manos. Recordemos que en las elecciones anteriores, Pedro Pablo Kuczynski en la segunda vuelta apoyó ya a Keiko Fujimori. ¿Podría ser esto la crónica de un acuerdo anunciado luego de los resultados oficiales? Estamos dejando fuera la opción de la izquierda, de lo que representa Mendoza, que implica también, con el deterioro que se está sufriendo en el Perú, una alternativa también que se va a dar con manifestación y con resistencia a esas políticas. Es verdad que la gobernabilidad va a ser difícil, pero también hay que tomar en cuenta el deterioro de las condiciones estructurales, económicas que se dan en el país. Esto va a implicar que van a tener también que pactar con los movimientos sociales, con lo que representa la izquierda, para lograr esa gobernabilidad. Yo hago previsible que la legislatura se termine y se desarrolle con normalidad, con cierta estabilidad, pero lo preocupante es la situación económica de las capas y sectores populares. Eso es difícilmente sostenible a medio y largo plazo. Por eso la alternativa de Mendoza me parece importante para el país.
A corto plazo pueden haber acuerdos parlamentarios con la oposición, hay intereses económicos macro que comparten ambas opciones conservadoras, pero tendrán también que establecer un poco los intereses y las condiciones de vida de la mayoría de la población en Perú. Y básicamente te preguntaba esto por el perfil de Pedro Pablo Kuczynski. Recordemos que él ha sido un funcionario del Banco Mundial, él llegaba a acuerdos con Fondo Monetario Internacional cuando fue ministro de Toledo, etcétera, etcétera. Pero bueno, tú dices, se abre una esperanza en Perú para los gobiernos de izquierdas y progresistas, pero ¿qué pasa en el resto de la región? Tenemos un Brasil que ha llamado la atención en estos tiempos, que ha sido un Brasil estable. Hoy tenemos complicaciones, tenemos un Lula que quiere aspirar a las próximas elecciones, pero una Dilma prácticamente ya caída. Tenemos en Argentina un Macri que gana a la sucesión de los Kirchner, y así tenemos una percepción de que se está terminando el ciclo de los gobiernos progresistas. Uno haría un diagnóstico pesimista respecto a la situación de la región. Preocupa especialmente el caso de Brasil por lo que representa como gigante económico, geoestratégicamente en la región. Pero si hace una lectura desde el punto de vista social de los movimientos políticos y sociales que se han ido articulando en esta década ganada en América Latina, de una nueva ciudadanía que reclama derechos y los reclama en países históricamente condenados a una condición, digamos, precaria o de absolutismo, como es el caso de Perú, y en otros países que han vivido dictaduras durante largo periodo, como es el caso de Brasil, y en el que la ciudadanía no se está acomodando a lo que sería un golpe clásico de Estado. Es decir, estamos viviendo un ciclo que hay gobiernos progresistas con dificultades, que en la política institucional, si hiciéramos solo ese análisis, el diagnóstico podría ser muy negativo, pero si uno hace un análisis de los movimientos políticos, de las esperanzas en países que históricamente no han tenido un gobierno de progreso, y además observamos los movimientos que se están observando en toda la región, la perspectiva sería, digamos, de claroscuros. Hay un proceso de retroceso político de los gobiernos de progreso, pero una emergencia y un movimiento, por ejemplo, en el caso de Argentina, el Frente por la Victoria se está reorganizando y previsiblemente, independientemente de los procesos de judicialización que tengan lugar en el país, se espera un proceso de alternativa a Macri que en las próximas elecciones, si no antes, porque caiga el gobierno, va a tener la mayoría amplia. Pero esos movimientos sociales que dices tú se están activando post, es decir, luego de haber cedido un gran espacio, en el caso de la Argentina, incluso perdiendo las elecciones, un gobierno progresista o un movimiento progresista, y en el caso de Brasil, con una Dilma Rousseff completamente debilitada y un Lula con un signo de interrogación si va a poder acceder a esas elecciones. Pero ¿qué pasa con los otros gobiernos? Con Bolivia, por ejemplo, y con Ecuador. Lo de Venezuela lo dejo para otro análisis porque tiene unas realidades muy puntuales. Yo creo que hay que hacer una autocrítica en este sentido. El ejemplo de Brasil, el PT ha estado burocratizado con una dirigencia que en el aparato del Estado ha desarrollado una buena política de planificación, pero no ha logrado revertir procesos significativos estructurales en el país. Y esta es la lección que hay que sacar con la derrota de la consulta que hizo en Bolivia, en el propio Ecuador, de establecer un proceso más dinámico, más radicalizado desde el punto de vista de la participación ciudadana, de las conquistas y avances, justamente para evitar esos retrocesos. Las lecciones que hay que sacar de casos como Argentina o Brasil es la necesidad de activar ese proceso dinámico, transformador, también de encanto y de ilusión que tiene la ciudadanía con un proyecto de revolución democrática que es necesario profundizar para lograr consolidar conquistas. Gracias, Francisco Sierra. Se nos terminó el tiempo. Un pulso político inextenso. Vamos a analizar la situación política de la región. Y por cierto, también en España, cuya situación política electoral está para alquilar balcones. Así es, con esperanza también. Francisco Sierra Caballero, muchas gracias. Mañana estaremos, por cierto, en la CISPAL por la grabación y por este homenaje a Mater Lago.